Buenas tardes, estimadas y estimados, a quienes nos acompañan esta tarde en esta transmisión. A nombre del Centro Cultural Petro Perú, le damos la más cordial bienvenida. Le damos la bienvenida a este nuevo ciclo, a esta nueva edición del ciclo Encrucijadas del Bicentenario, instaurado por Petro Perú. Esta es la cuarta edición y este ciclo está denominado bajo el título Las regiones del Perú y la expedición libertadora. Van a ser 6 fechas a cargo de 6 investigadores muy destacados y muy metidos en sus temas, y vamos a conocer un poco más de este proceso que a veces es poco conocido, pero que es relevante para la historia de nuestra república. La moderación de este ciclo va a estar nuevamente a cargo del profesor, investigador Marcel Velázquez, y esta primera oportunidad vamos a tener la presencia, la grata presencia de la investigadora y docente Marisa Bazán, quien va a tener la primera charla, la primera conferencia de este ciclo. A nombre de Petro Perú les damos la bienvenida, los instamos e invitamos a que nos acompañen en estas 6 fechas del ciclo, de esta cuarta edición, todos los martes del mes a las 6 de la tarde, por esta misma vía, a través del Centro Cultural Petro Perú. Bien, quiero darle pase a Marcel Velázquez para la presentación del ciclo y continuar con la conferencia a cargo de la docente e investigadora Marisa Bazán. Muchas gracias. Buenas noches. Este ciclo de conferencias busca repensar el proceso de la independencia en el Perú y el papel desempeñado por las regiones. Normalmente se ha impuesto un relato que privilegia Lima y que tiene una perspectiva teleológica, ¿no? Como si los hechos fuesen ineluctables, los hechos que conocemos. Creo que revisar distintas sublevaciones, rebeliones, movimientos conspirativos en distintos lugares del Perú antes de la fecha de 1821 nos permite conocer la complejidad y diversidad de los movimientos de independencia y sobre todo la participación de sectores populares y grupos étnicos determinados. Este cuarto ciclo de Encrucijadas del Bicentenario comienza hoy con la conferencia de Marisa Bazán Díaz sobre la rebelión de Huánuco. Marisa Bazán es magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster de Historia del Mundo Hispánico por la Universidad Jaume I de Castelló de La Plana, España. Es candidata al grado de doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se desempeña como profesora en la Universidad de Lima. Ha publicado el libro La participación política de los indígenas durante las Cortes de Cádiz, Lima, en el ocaso del régimen español, 1808-1814, el año 2013, y numerosos artículos sobre temas vinculados al proceso de la independencia, en particular sobre los sectores populares. Bienvenida, Maritza. Quedas con el uso de la palabra. Buenas noches, tengan todos los que han podido participar de esta reunión y quiero agradecer al Centro Cultural Petro Perú, a Marcel, ¿no? Velázquez y a todos los organizadores, ¿no? En especial a Aldo, y pues por permitir justamente iniciar yo este camino de varias conferencias que, como bien mencionaba Marcel, involucra justamente plantear que la independencia del Perú no es un año en específico. En realidad es un proceso largo que ha generado una diversidad de debates, ¿no? Entonces, y que también debe ir más allá de algunos personajes, ¿no? En este caso a mí me gustaría compartir, ¿no? Aquí esto, en lo que viene a ser
esta rebelión. Bueno, en un momento seguramente voy a poder colocar la imagen, la rebelión que yo estudié y que tiene que ver justamente con este proceso largo, que es la rebelión de Huánuco de 1812, ¿no? Es una rebelión que forma parte justamente de este proceso. En la comunidad de historiadores, ¿no? Bien, eso sobre todo se alentó a principios del siglo XX algo, ¿no? Algunos historiadores, pero sobre todo en el gobierno de Velasco Alvarado, que va a ser un ícono en realidad dentro de este gobierno, ¿no? Eso también tiene que ver con la construcción de lo que sería pues los estados modernos, el Estado-Nación, el colocar a los héroes, personajes mediante los cuales la ciudadanía pueda vincularse y pueda de alguna manera representarse. En este caso, este gobierno tenía esta propuesta de justamente insertar a la población andina de alguna manera, ¿no? Entonces, va a haber mucho en ese sentido de darle bastante importancia a este personaje. Pero también por esos años va a haber una discusión muy conocida que lo va a plantear Heraclio Bonilla y Karen Spalding, ¿no? Que, bueno, los entendidos en el tema lo saben, que es esto de la independencia venida de afuera, que en realidad es lo que mayormente la población piensa, ¿no? Yo he sido profesora de escuela, de colegios y también de universidades, institutos. Me he desplazado, digamos, en varios eh, lugares, en varios espacios y también he dado charlas a docentes, no solo a historiadores, donde obviamente este debate es más conocido. Y allí lo que uno suele observar es que justamente, por ejemplo, la rebelión de Huánuco, que es la que voy a ampliar en un momento previo a este contexto, previo a esta introducción, es muy poco conocida, ¿no? Y más bien existe esta idea de una independencia venida de afuera. Justamente nuestro año oficial de independencia es 1821, estamos en el 2021, estamos hablando del bicentenario. Bueno, estamos hablando básicamente de nosotros los interesados en el tema, ¿no? Porque en realidad eh, sabemos que la sociedad peruana ahorita está más bien en temas que tienen que ver con la crisis generada por el COVID. Marcela ha publicado un texto bastante interesante en ese sentido, y como que el bicentenario se desinfló, ¿no? Lamentablemente, no por el propio bicentenario, sino porque justamente los centenarios es un asunto representativo en los pueblos, ¿no? Y lamentablemente, no solamente en el caso del Perú, sino en general, el mundo está sufriendo esta situación muy difícil. Sin embargo, si nosotros lo vemos como un proceso, que es justamente lo que se planteaba al comienzo de la presentación, vamos a ver que en realidad la independencia del Perú podríamos incluso plantearla como las independencias. Y eso no solamente ocurre en el Perú, o sea, nosotros no somos un caso especial, eso también ocurre en otros países. Pero el asunto justamente va porque este discurso de la independencia concedida, como le llamaron estos historiadores clásicos, en realidad no fue algo tan innovador, ¿no? O sea, eh, el año mismo, 1821, el 28 de julio, considerarse como la fecha, como la efeméride para recordar
y la conmemoración de la independencia del Perú ya lo construye, ¿no? Y es justamente con la llegada a la ciudad de Lima de un extranjero, ¿no? Entre comillas extranjero, porque están construyendo también lo que sería pues América hispana, ¿no? O Latinoamérica, como le querramos llamar. Y es allí donde se fija estas celebraciones que en el centenario fueron muy distintas al bicentenario, ¿no? En el centenario, en el gobierno, bueno, fue una dictadura, un gobierno autoritario, pero se hicieron grandes celebraciones. Es el gobierno de Augusto Bernardino Leguía y se construyeron una gran cantidad de monumentos. En nuestro caso, este asunto es distinto. Y en ese sentido es importante entender, para de alguna manera, creo yo, levantar quizás el ánimo desde la historia, que justamente la independencia es un proceso que pudo haberse celebrado en 1812 con la rebelión de Huánuco, que pudo haberse celebrado en 1814, que incluso pudo haberse celebrado antes, en 1811, con lo de Tacna, o bueno, 1821 o 1824 con la batalla de Ayacucho. O sea, en ese sentido es importante entender que en realidad la independencia es un proceso. Así que esperemos, ¿no?, que para el 2024 la situación sea mucho mejor para el país en el sentido de conmemorar una idea, ¿no? Porque finalmente la independencia es algo que no, que desde mi perspectiva, eh, digamos que no ha logrado la promesa que era la construcción de un Estado que sea mejor que el virreinato. Con esto no estoy diciendo que el virreinato haya sido superior a la república, pero si nos ponemos a analizar, en realidad van a haber muchas cosas que en la república hicieron que fuera, que empeorara, ¿no? Por ejemplo, las tierras de las comunidades, que luego en el sequicentenario, ¿no? Hacia los 150 años, bueno, en realidad años antes, en el gobierno de Velasco se trató de alguna manera de resarcir. Entonces, en ese sentido, hay pros y contras de nuestro modelo republicano y tenemos que ser conscientes de ello. Y desde la historia, no sentirnos quizás un poco como cabizbajos porque el bicentenario no fue como se esperaba, ¿no? En mi caso, cuando yo estuve haciendo mis estudios, ¿cuánto esperaba el año 2021? Porque justamente sabía que allí se iba a discutir mucho sobre el proceso de la independencia, pero este año para muchos, y me incluyo, ha sido un año difícil, más difícil que el año anterior en realidad, pero desde la conmemoración hay que entender que esto es un asunto, es un proceso, así que tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo para de alguna manera conmemorar, si es que queremos hacerlo como Estado, nación, como ciudadanía, desde los valores patrióticos o cívicos, como le querramos llamar, esta efeméride. Y no necesariamente Lima, ¿no?, sino también considerar las provincias. Y en ese sentido, yo quería justamente, bueno, compartir este levantamiento, pero en realidad esto va a ser en el partido de Huánuco, Panatagua y Humalías, bueno, estos lugares, principalmente Huánuco, pertenecía a la intendencia de Tarma, ¿no? Aquí este mapa, un poco de la época nos vislumbra, y bueno, cerca a la época a tratar, bien. Y esto es una recreación de lo que habría sido la villa de Huánuco, ¿no? Sacado del texto de Mariano Felipe Pasoldán. Entonces aquí, más o menos viendo cómo eran las regiones en esa época, y además también, si vamos a algunos pueblos de la sierra, algunos todavía son muy similares, y eso también en reflexión, que supuestamente estamos ya en una etapa moderna, pero que vemos que en realidad esto no se ha dado, ¿no? Y
Apelando a mi idea inicial, nosotros tenemos que ver la independencia más allá de un año y más allá de algunos nombres. O sea, en el caso de la rebelión de Huánuco, cuando lo poco que se informa a la mayoría de ciudadanos, lo vinculan con la imagen que está debajo en el lado derecho de la pantalla, ¿no? La firma de Juan José Crespo y Castillo. Entonces, Juan José Crespo y Castillo es el personaje que suele ser destacado en la rebelión de Huánuco. Eso lo hacen en los textos escolares, y eso también de alguna manera contribuye, por un lado, a señalar que los levantamientos del siglo XIX fueron hechos por caudillos. Y en mi caso, justamente esta ponencia más bien va por el lado de mostrar, a partir del caso de Huánuco, primero que la independencia es un proceso, ¿no? Como bien lo señaló Marcel, por eso que van a haber varias conferencias al respecto. Y segundo, ir más allá de el liderazgo a partir de un nombre, a partir de un caudillo, sino más bien, en este caso, Huánuco, que es lo que estoy presentando, fue más bien un levantamiento colectivo, ¿no? De allí justamente el título de esta presentación, donde sí, Crespo y Castillo tuvo un momento de protagonismo, pero que esto en realidad va a ir más allá de Crespo y Castillo. En realidad hay otros personajes más importantes. Y bueno, la imagen que está arriba, la primera imagen, es de José González de Prada, que va a ser justamente el que va a destruir la rebelión. Él va a ser ancestro del afamado Manuel González Prada. Él era intendente de Tarma, ¿no? Ahí está la vinculación y los cambios. Él estaba obviamente peleando a nombre del rey de España. Mientras que por el otro lado Crespo y Castillo pues representa a los rebeldes, pero en realidad esto es algo que va más allá de este nombre. Una de las cosas que a mí me gustaría, y no solamente en mi caso, sino en realidad creo yo, todos los que hemos estudiado la rebelión de Huánuco, es justamente ir más allá de solamente José Crespo y Castillo. Y por otro lado, ver este levantamiento, por qué podría haber sido un posible momento de fundación de la idea de independencia. Porque esta rebelión, si bien gritó, viva el rey, muere el mal gobierno, porque esa fue la consigna de la rebelión va a ser contra las autoridades, en especial contra el subdelegado García, entre otros, ¿no? Pero es un levantamiento como otros que se dieron en México, también en lo que sería pues la futura Bolivia, o sea, juntas que se instalaron, en Huánuco se va a instalar una junta, antes de Crespo y Castillo va a estar Domingo Berrospi. Entonces, tenemos junta, ¿no? Junta de gobierno. En Huánuco se instaló una junta. Un levantamiento contra las autoridades que son consideradas de cierta forma como lo que vendría a ser injustas, ¿no? Autoridades injustas, ese sería el término correcto. ¿Ya? Bien. Y eso mismo ocurre, eso mismo va a producirse en otros lugares. Y van a ser en estos otros lugares en estas poblaciones donde se va a hacer estos gritos o estos levantamientos, finalmente van a ir por el camino de señalar lo que vendría a ser su independencia. Entonces, en Chile, para ellos la independencia fue en 1810, ¿no? Por la Junta. Sin embargo, o sea, la independencia, por ejemplo, en el caso de Chile, se da con la llegada de la expedición de San Martín, ¿no? Antes de llegar al Perú, hay batallas y San Martín es el que finalmente termina por entregarle
el gobierno a los chilenos. Y los chilenos van a ayudar a independizar al Perú. También lo va a hacer la futura Argentina. ¿Ya? Sin embargo, Chile pues no escoge el año 1817, escoge el año 1810, su junta. Igual como en el caso de Huánuco, que fue una junta, hubo una junta. Sí, efímera, duró un mes. Este ancestro de Manuel González Prada es el que destruye este levantamiento. Pero esta rebelión va más allá de Crespo y Castillo. Por ejemplo, aquí una recreación de uno de los posibles protagonistas de la rebelión, que van a ser los curas. Es muy importante entender en el proceso de independencia el papel que va a tener el clero, ¿ya? Y bueno, va a destacar el cura Durán Martel, pero también aquí está la firma de Ignacio Villavicencio, que va a ser uno de los curas claves de este levantamiento. Estos curas van a tener como papel principal, y bueno, ya saco un poco la imagen y regreso, dejo de compartir. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta el papel que van a tener estos curas, sobre todo en algo que muchas veces le damos poco valor, porque cuando se estudia las rebeliones se suele concentrar en lo que viene a ser la parte militar, sobre todo en la guerra de independencia, ¿no? Pero también está el papel de los llamados ideólogos. Y en este caso fue trascendental para la rebelión de Huánuco el papel de los curas, porque los curas, como Durán Martel, van a tener justamente el papel de organizar el levantamiento. O sea, esta rebelión no fue una rebelión improvisada. Los historiadores de la década de justamente cuando se comienza a recolectar los documentos de la colección documental de la independencia del Perú, van a señalar de que la rebelión había sido improvisada, ¿ya? Sin embargo, la rebelión en realidad fue muy organizada. Entonces, en ese sentido, vamos a tener por ejemplo, a este cura que menciono, ¿no? Fray Durán Martel, que va a ser considerado, en realidad, si leemos los documentos, él es el que va a plantear la propaganda escrita. Él conocía los diarios de las Cortes, porque justamente en ese momento América hispana está colocando juntas de gobierno, porque en España hay una crisis. Esa crisis va a ser las Cortes de Cádiz, que en los últimos años a los historiadores nos han hecho reflexionar que esa influencia foránea no solamente viene de la Revolución Francesa o la independencia de las 13 colonias, ¿no? Sino también de la misma situación que estaba viviendo el virreinato y la metrópoli. Entonces, Fray Durán Martel era conocedor, él sabía de lo que estaba ocurriendo, que es va a ser la entronización de José Bonaparte, ¿no? Que lo van a conocer como Pepe Botella en España, y cómo es que los españoles peninsulares, para justamente evitar que él tome el poder, van a instalar estas cortes. Entonces, esa lógica juntista va a llegar a América y el virrey Abascal va a desconfiar totalmente. Entonces, Fray Durán tiene ese conocimiento y va de alguna manera en Huánuco a soltar otro factor importante, que va a ser los rumores. Los rumores es algo que va a jugar también como pieza clave de la rebelión, no solamente la de Huánuco. En realidad el papel de los rumores va a ser clave en todos los levantamientos. Los sectores populares no pueden generar una opinión pública al estilo de la burguesía, ¿no? De las burguesías europeas, pero lo que se va a hacer es justamente de manera oral dispersar, y como todo rumor, esto va a ir obviamente de boca en boca, va a ir transformándose, y en Huánuco, más o menos un año antes, o sea, 1811, se va a comenzar a hablar de la ausencia del rey de España. En esta rebelión, básicamente,
lo que va a primar dentro de esos rumores es la ausencia del rey de España. Muy probablemente gracias justamente a que Fray Durán Martel estaba enterado de ello. ¿Okay? Bien, y además también Fray Mariano Espiazu, que además era procedente del actual Ecuador, también va a desperdigar el hecho de lo que está ocurriendo en otras partes del virreinato. Entonces, estos rumores van a llegar a los sectores populares transformados, ¿no? ¿Por qué remarco mucho esto del rumor de la ausencia del rey de España? Porque en otros pueblos, en el momento de las Cortes de Cádiz, lo que va a llegar es decretos como, por ejemplo, lo que viene a ser la eliminación de la mita, la eliminación del tributo, y eso va a generar movimientos importantes en varias regiones. En algunos van a reclamar esos derechos los sectores indígenas. Pero en el caso de Huánuco, cuando se produce el levantamiento, no tiene como uno de los discursos fuerza la eliminación del tributo ni de la ermita, sino es que hay un vacío de poder. Y ese vacío de poder va a ser transmitido a través, como hace un momento señalaba, los rumores. Entonces, estos rumores van a llegar a los sectores populares, como de boca en boca, como leyendo en voz alta, como un factor importante también, las fiestas, las diversas fiestas que se fueron dando, fiestas religiosas y también fiestas como el carnaval. Justamente el levantamiento de Huánuco se inicia el 22 de febrero, pocos días después de lo que vendría a ser el carnaval. En los documentos podemos encontrar el señalamiento de también algo importante, dónde se gesta el levantamiento, en las casas. Por ejemplo, un personaje importante va a ser la señora Goñi. En esta casa de la señora Goñi van a estar reunidos justamente Fray Durán Martel, el cura Villavicencio, entre otros personajes que están generando esta suerte de instigar a que la población se levante. En esa casa, ¿no? Entonces, muy poco sabemos de las mujeres en los levantamientos, pero por ejemplo, esta mujer contribuye prestando su casa un día antes de iniciado digamos, la convocatoria que va a hacer Fray Durán Martel, porque él va a convocar, va a decir hay que recoger palos, piedras, ondas, hay que levantarnos, pero esto va a tener como un momento previo, ¿no? Algo así como cuando nosotros de repente vamos a hacer una actividad y tenemos un momento de concentración, y ese momento de concentración va a ser esta casa. Realmente muy importante la casa de la señora Goñi, y allí es donde se van a recitar, incluso en un espíritu festivo, unas décimas. En ese sentido, Fray Mariano Espiazu va a ser bastante importante recitando estas décimas, donde hay una apelación a figuras de animales, español es el gavilán, el americano el pollo, va en ese sentido, y ellos, junto a Fray Durán Martel y Fray Ignacio Villavicencio, van a utilizar mucho la situación política local. ¿Y cuál es la situación política y económica local? Hay una predilección que no viene por la crisis de Cádiz, sino más bien de las reformas borbónicas, por familias peninsulares, y además para estos años hay un mayor control de algo que afecta, por ejemplo, una actividad económica, en el caso de los criollos como era el tabaco, y en el caso de los indígenas la venta de coca, de naranjas, que lo hacían a la zona de Cerro. Huánuco además es un lugar de tránsito, la geografía es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque esta geografía nos permite entender cómo viajeros, no solamente estos curas, sino los viajeros van trayendo noticias y van generando más rumores. En ese sentido, sobre todo en los pueblos, por ejemplo, el presbítero Ayala, el cura Jesús Manuel Herrera, el cura Bartolomé Lastra, el cuaresmero Narvarte y Pío Mirabal, van a agregar algo importante a ese vacío de poder que la gente en la intendencia de Tarma y en especial en Huánuco se están enterando. Se le va a anexar
que ese vacío de poder va a tener un reemplazo. Y ese reemplazo en los rumores, en el imaginario, en la cultura política de la población andina, porque esto se había practicado en el siglo XVIII, ese reemplazo va a ser la idea de la venida de un inca. La gran mayoría, en este caso los curas y criollos, van a vincular a ese inca con un personaje que estaba buscando llegar al Perú. Estoy hablando de José Castelli, pero le van a llamar Inca Castelli. Ese discurso, ese rumor, esa habladuría para de alguna manera animar también a la población, porque esa también va a ser otra de las estrategias, no solamente la denuncia a los peninsulares, la misma situación que ellos viven a través de la crisis provocada porque los subdelegados estaban monopolizando el control de la venta, el comercio, pero es también estas ideas, ¿no? Entonces, se enteran de que hay un vacío de poder y hay un reemplazo. Pero aquí siempre lo he recalcado, me parece muy importante, algo distinto a lo que ocurre en el siglo XVIII. Castelli no tiene nada que ver con el linaje incaico, ¿no? Desde allí vemos un cambio importante. Y desde allí también vemos que aquí lo que pesa es la palabra inca. Ahora, esta idea de la venida del Inca básicamente lo van a manejar estos curas, ¿no? Y también los criollos van a manejar la idea de la venida del Inca Castelli. Ellos lo asocian con Castelli, ¿ya? Pero también lo van a hacer otros personajes. Por ejemplo, el primer, digamos, líder de la Junta, que no fue Crespo y Castillo, fue Domingo Berrospi. Luego lo va a utilizar el mismo Crespo y Castillo. Luego lo van a utilizar otros personajes como Andrés e Ignacio Rodríguez, que van a formar parte de la rebelión, son criollos, Manuel Carrillo y Manuel Vélez. Ellos van a utilizar mucho para convencer a la población la asociación del Inca Castelli. Sin embargo, en los pueblos, los indígenas, no todos van a hablar del Inca Castelli, pero sí van a hablar del Inca. Es decir, que esa palabra va a ser un discurso, parte de un discurso que va a tener un gran peso para animar a este levantamiento. Por otro lado, otra cosa importante que también me gustaría resaltar es que vamos a tener a los alcaldes, o sea, están los curas. Los curas, su principal papel va a ser generar estos rumores e incentivar al levantamiento desde el discurso. Vamos a tener estos personajes criollos que he mencionado, Berrospi, Crespo y Castillo, que también van a jugar, pero como autoridades. Pero finalmente, ¿quiénes son los que van a ir al alzamiento? ¿Quiénes son los que van a colocar el brazo de la rebelión? Y aquí tenemos por ejemplo, José Contreras, este alcalde indígena que la mayoría de testimonios señala cómo él dirige el ingreso a la ciudad de Huánuco y cómo él va a practicar algo que se realizaba y que en ese momento era, digamos, entre comillas, lo normal. Es lo que viene a ser las prácticas violentas, el saqueo, ¿no? El saqueo y sobre todo el saqueo a las casas de las autoridades. La casa que fue más saqueada va a ser justamente la del subdelegado. A pesar de que ya estos peninsulares habían huido, porque ellos se fueron, pero va a haber saqueo. Y luego viene la fiesta, ¿no? Ellos van a celebrar 3 días, van a beber, y obviamente esto le va a parecer desde la óptica de los criollos, pues en sus declaraciones, algo terrible, ¿no? Pero esto era una práctica en realidad que se hacía. Era también una forma quizás de decir, bueno, nosotros estamos triunfando, porque esa misma práctica la van a hacer en otros pueblos. Se va a hacer en Chupán, se va a hacer en Yata. Es más, incluso van a haber pueblos donde, por ejemplo, otro personaje importante, porque esta rebelión es colectiva, Norberto Haro, este indígena al cual le llamaban Topamaro, ¿ya? Y va a ser el único de los rebeldes indígenas que fue sentenciado a muerte junto a Crespo y Castillo.
fue el único. Al parecer, quizás por esta vinculación y recuerdo, porque a él lo llamaban Topamaro, ¿no? Bien, y él va a estar presente en lo que vendría a ser un ingreso a un pueblo de la intendencia, donde no solamente va a haber saqueo, sino que va a haber una fiesta, pero va a ser una fiesta donde me llamó mucho la atención el asesinato, por un lado, de un indígena, ¿ya?, que se oponía a estos rebeldes, y por el otro lado, de un criollo. Pero los dos se oponían a la rebelión. Sin embargo, las formas de infringir, digamos, la condena a muerte de los rebeldes es distinta. Al indígena lo degollan y lo dejan, pero al criollo, que su nombre va a ser Rafael Mariños, a él lo van a degollar, lo van a apedrear, lo van a apalear y luego lo van a decapitar. Y van a colocar su cabeza en medio de la plaza y alrededor de él van a bailar, van a danzar. Entonces la violencia va a ser muy fuerte, pero detrás de este acto que de repente nos pueda parecer algo salvaje, terrible, no irracional, hay un mensaje, ¿no? Y ese mensaje es que uno, o sea, entendiendo un poco la cultura política de la época y en general, es que el degollamiento era practicado para los blancos. O sea, a los indígenas no se les degollaba, a los indígenas más bien se los apedreaba, se los apaleaba. Eso era una forma humillante de morir. Pero aquí al indígena se lo degolla y al otro más bien se lo apedrea y se lo decapita. Y hay una declaración de Norberto Haro, Topamaro, donde le dice a Crespo y Castillo, le envía, porque ya en ese momento Crespo y Castillo asume el poder, ¿no? O el liderazgo, y le dice, te estoy mandando las orejas y estamos ganando la guerra. Entonces, ese acto es un acto simbólico. Ahora, este líder también, José Contreras, va a ser también, justamente para muchos, el elemento clave que hace que Berrospi deje de ser el protagonista de la Junta, porque Berrospi es el que lo manda a matar, debido a que veía, al parecer, un liderazgo muy fuerte de José Contreras. Entonces lo va a mandar matar. Y además va a comenzar a entrar dándole información al intendente de Tarma, ¿no?, que va a contrarrestar la rebelión, González Prada. Entonces, los indígenas lo van a retirar y los indígenas van a apelar que el único que podía reemplazar a Berrospi va a ser Crespo y Castillo. Pero Crespo y Castillo entra al final, o sea, cuando ya en realidad la situación había iniciado previamente. Él no se encarga de organizar, ahí están los curas, él no es el que lidera el ingreso, eso va a ser los indígenas. En los pueblos, la forma de decir y de distribuir el discurso y de convocar van a ser también los propios indígenas. Y Crespo Castillo en realidad es el que al final entra. Y él, cuando se da el juicio, él va a negar, él va a señalar de que a él lo habían obligado, que él no estaba de acuerdo con la rebelión. Entonces, a lo que quería llegar ya para finalizar, porque creo que ya he hablado como media hora, me parece, ¿no? Este levantamiento es un levantamiento colectivo, como muchas de las rebeliones. Yo apelo a ir más allá de un año, por eso es que creo que hay que ver la independencia como un proceso y me parece muy importante en ese sentido que Petroperú y el Centro Cultural estén haciendo estas charlas y también en las propias rebeliones ir más allá de un nombre. En este caso, este levantamiento donde hubo una junta, donde se levantaron en contra de las autoridades españolas, donde va a haber el mando del propio virrey de acallar este levantamiento y que pudo, como en otros lugares, ser elegido como el año de la independencia, no es solamente un criollo llamado Crespo y Castillo. Aquí la población tuvo su propia interpretación, sus propias formas de participar, su propia cultura política
que obviamente se va a enlazar con los criollos, mestizos, los curas, entonces, y las mujeres también, ¿no? Como esta señora Goñi, que es uno de los pocos rastros que he podido yo recoger. Entonces es un levantamiento que hay que verlo de esa manera, igual que el proceso de independencia. Más allá de un año, más allá de un personaje. Hay que verlo desde una mirada amplia. Bueno, eso es lo que quería compartirles y atenta a tus comentarios, Marcel, o a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Marisa, por la presentación. Muy interesante realmente ver cómo en esta rebelión convergen distintas temporalidades, distintas racionalidades, como bien has dicho, y eventos que son transatlánticos, como, digamos, la abdicación del rey en España y el vacío de poder que se genera allí, y también demandas locales que se van articulando y este significante tan potente en el mundo andino que es la palabra inca, ¿no? También me pareció súper interesante la relevancia de los rumores y esa cultura de la oralidad que va transformando gradualmente las noticias y que va permitiendo que éstas lleguen a un público iletrado y de esa manera se involucren en la acción política, ¿no? Creo que has resaltado muy bien los distintos actores sociales, ¿no? Indígenas, mestizos, curas, funcionarios, mujeres incluso, y cómo tenemos que empezar a pensar los procesos de independencia no como una fecha y un nombre, como bien has resaltado, sino como procesos en los que intervienen distintos actores, ¿no? Y donde hay una simultaneidad de tiempos, ¿no? Muy interesante también toda esta simbología política, estos rituales que pueden parecer solamente macabros, pero que son parte de la cultura política y de la forma de entender la guerra en ese siglo XIX, ¿no? Bien, voy a leer alguna de las preguntas para... Acá hay una pregunta sobre si esta rebelión fue el reflejo de la consolidación de una identidad criolla y de la apropiación regional de las ideas liberales. Como lo estaba explicando, hay varios intereses dentro de la rebelión. Bueno, yo, por ejemplo, una pregunta que no podría responder es por qué no llega, por ejemplo, este reclamo en la rebelión de Huánuco de los indígenas de no pagar tributo y mita, porque las Cortes de Cádiz lo habían señalado, ¿no? Se establece la igualdad entre españoles y americanos, ¿no? Y americanos estaba contemplado los indígenas, que también eran súbditos, pero en calidad de menores de edad, que obtienen de cierta forma con esto la mayoría de edad. Pero ese discurso liberal en realidad no llega a la intendencia propiamente, sino más bien hay un interés local, pero lo que sí les interesa, en este caso a los criollos, es resaltar de esta situación crítica que está viviendo en España, es este rey que no está, ¿no? Este rey que está ausente, esta crisis, pero desde la figura del monarca. Y se establece una junta, pero en ese sentido, ¿no? En ese sentido de ir en contra de los peninsulares, de las autoridades, más no del rey. Por eso es que también yo he un poco, digamos que rechazado la idea, por más que yo sé que la independencia, hay que tenerlo claro, en realidad los años, todos los países han creo yo, inventado sus años de independencia, como lo han querido hacer, ¿no? Por las razones que han deseado, que han tenido, ¿ya? Pero en el caso, pero en general todos, al comienzo, para 1810, 1809, la consigna es viva el rey, muere el mal gobierno, ¿no? O sea, el levantamiento no es contra el rey, y en Huánuco no es contra el rey. Y si bien se habla de la llegada a la avenida del Inca, esto no quiere decir bueno, hay algunos historiadores de Huánuco, y bueno, principalmente de Huánuco, que respeto mucho, pero no es que se quiere regresar al imperio de los incas. Entonces, no es que los criollos tengan un lenguaje liberal y establezco la junta
y los indígenas más bien quieran regresar al momento previo. Lo que hay es más bien lógicas o estrategias para convocar a los rebeldes. Entonces, discursos que funcionen, ¿no? Algo así como ahora vemos en la política, ¿no? Como los candidatos dicen A, B, Z, te prometen cosas que en realidad muchos de nosotros, si reflexionamos, son pues cosas que no se van a cumplir, pero que les sirve para que puedan convencer a la población, ¿no? Igual, la lógica de la rebelión es esa, convencer a la población. Y si tengo que utilizar la figura del Inca porque sirve, entonces la uso, ¿no? Entonces, obviamente si el levantamiento hubiera durado más, y hubiéramos visto de repente una idea de un proyecto político, podríamos decir, no, sí, pues no, aquí ya se está gestando la independencia en sí, ¿no? Pero en realidad el discurso liberal solamente va en el sentido de junta, pero bajo intereses locales. Eso es lo que podría comentar respecto a esta pregunta. Hay otra pregunta sobre los estragos de la ciudad. ¿Cómo queda la ciudad después de los saqueos, después de las batallas, ¿no? Y si se desplazan tropas, digamos, del prefecto de Tarma contra la ciudad de Huánuco, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, en realidad lo que narran las fuentes es que es un desastre total, ¿no? Hay una barbaridad tremenda. No solamente está el saqueo a las casas de las autoridades, sino que también van a ir a saquear las iglesias, porque suponían que ahí estaban los peninsulares. Va a haber robo de cosas, pero los rebeldes son rebeldes. Seguramente allí también había personas, obviamente, delincuentes. Como vemos, ¿no? En las protestas, en las marchas, hay algunos que aprovechan la marcha y se introducen, ¿no? Y cometen actos de más, ¿no? Pero esta gente eran campesinos del común y que muchos de ellos, en realidad, lamentablemente, no hay una huella así como escrita, pero desde una mirada antropológica, desde digamos, lo simbólico, es que son poblaciones del común, o sea, no son ejércitos, ¿ya? Se habla de la llegada o sea, en la rebelión, la toma de Huánuco hay una discusión sobre la cifra, pero lo que se dice es que son 15.000 indios, entre hombres, mujeres y sus hijos. O sea, la rebelión es un asunto familiar. O sea, es la familia que está yendo, ¿no? Y que obviamente saquea, pero saquea principalmente la casa de las autoridades. O sea, no saquea pues todas las casas, ¿no? Entonces, es como decir, me has hecho daño, entonces has abusado de mí, por ti estoy en esta situación de pobreza, porque realmente Huánuco estaba en una situación bastante difícil, entonces lo tuyo debería ser mío, ¿no? Es un asunto que es una lógica que se da, ¿no? Que las personas a veces, por el mismo hecho de sentirnos quizás bajo una injusticia, tratamos justamente a través de estas acciones como que darnos nuestra propia justicia, porque estos rebeldes no alcanzan la justicia. Entonces toman la justicia por sus manos, ¿no? Y por otro lado, sí, el intendente va a ir, pero justamente el Adumar Temple y otros decían que el fracaso de la rebelión fue el desorden de los rebeldes. Pero en realidad es que estos rebeldes no tienen entrenamiento militar, por un lado, a pesar de ser más, y no tenían armas, o sea, tenían solamente un cañón de maguey que fue llevado por el cura Durán Martel, ¿no? En cambio, las tropas del intendente eran inferiores, pero sí tenían un arsenal superior, bueno, obviamente en esa época sabemos que los ejércitos del virreinato no eran pues esos grandes ejércitos de repente del siglo XVIII, pero hay por lo menos tienen un entrenamiento y en Ambo y luego en la parte intermedia, no en el propio Huánuco, ellos van a terminar siendo derrotados, ¿no? A pesar de ser fueron más,
pero no tenían las tácticas, y también está el hecho de que Berrospi le va a dar información a González Prada. Entonces, el fracaso de la rebelión no es la irracionalidad en sí, como muchos piensan, o el desorden de la población, es que no están armados, no son campesinos o indígenas que se dedican principalmente al campo, ya no tienen el arsenal suficiente, y también está la traición propia de los criollos que están dando información de dónde ellos se van a ubicar. Entonces, y obviamente también el desorden, pero muchos creen, el pueblo, ¿no? Y eso también lo traslado a ahora, ¿no? Por culpa de este desorden sucedió esto, ¿no? Pero muchas veces también tenemos que ver otros factores. O sea, la violencia es verdad, ¿no? La violencia puede, cuando no tiene una canalización, obviamente es un desorden que puede llevar a un caos. Pero esto no es solamente eso, ¿no? Hay que ver también cómo están entrenados, quiénes son los líderes, cómo en todo levantamiento tiene que haber pues lo que se llama la lealtad, ¿no? Y esas lealtades básicamente va a ser rota por los criollos. Entonces, por eso que a mí me parece un poco injusto que la rebelión de Huánuco lo vamos a reducir solo a un personaje, ¿no? Porque en realidad es mucha gente que participa en esta, ¿no? Y en todo el proceso de independencia, también me parece injusto que San Martín, ¿no? La llegada de San Martín, pero acá ya sí existe una situación de personas, ya sean criollas o mestizas o afros o indígenas, que están discutiendo, ya sea con estos levantamientos o ya sea en silencio en sus casas, en compañía de las personas de su confianza, pero están discutiendo la autoridad, ¿no? La forma de autoridad que se le está dando, lo están discutiendo. O sea, no es que San Martín llega y no encuentra nada. O sea, acá había, solamente que obviamente va a ser un poco más difícil porque, bueno, pues, ¿no? Era el virreinato del Perú y y en Lima habían privilegios. Y eso también hay que entender, ¿no? O sea, nosotros decimos, los limeños no querían la independencia, pero yo, igual tú, Marcel, yo si fuera duquesa y tú un marqués y me dicen que ya viene otro gobierno, obviamente nosotros no vamos a querer, ¿no? Porque tenemos privilegios. Entonces hay que ponernos, y tú bien lo sabes, en los zapatos de la época, en la lógica de la época. Muy interesante esa asociación, digamos, para descalificar a la rebelión o atribuir la responsabilidad a la irracionalidad, ¿no? Porque es una vieja construcción discursiva colonial que asocia a la población indígena con la ausencia de razón, como ocurría también con la población esclava. Acá hay otra pregunta muy interesante sobre la familia Llanos en particular. Los abusos de la familia Llanos, ¿cómo pueden haber provocado la intervención de la gente de Panao? Y junto con esa pregunta, otra más, de una vez te la formulo, el papel de Durán Martel con Juan Bautista Tupac Amaru, ¿no? Que se van a encontrar en Ceuta posteriormente, y el papel que tiene en este famoso texto Memorias del Cautiverio de Juan Bautista Tupac Amaru, en el cual Durán Martel participa y está vinculado. Esas dos preguntas más. Bien. Bueno, en lo que vendría a ser la familia Llanos, es justamente de alguna forma la que representaría esos privilegios que tenían los peninsulares. Ellos prácticamente eran protegidos de las autoridades de la Intendencia de Tarma. Es más, o sea, lo típico, ¿no? El clientelaje, está esta suerte de estar vinculados a autoridades, matrimonios, que va a ser pues algo que se va a dar, y los favores, ¿no? Estos favores que se daban unos a otros y que va a continuar en la República, y que creo que se sigue dando en la actualidad, ¿no? Estos favores, y la familia Llanos tenía muchos privilegios, ¿no? Justamente una de las quejas que señalaban por ejemplo, los que vendían el tabaco, era porque es que a los criollos ellos tenían que rendir cuentas a las autoridades, al subdelegado García,
o Alonso Mejorada, ¿no? Y la familia Llanos no, o sea, ellos hacían y deshacían a su antojo, ¿no? Y es porque justamente o sea, estaban vinculados de manera familiar, ¿no? Está todo esto del linaje, el estirpe, que es algo propio y que en la actualidad se ha transformado a través del llamado clientelaje, ¿no? Que no necesariamente eres familia, pero nosotros lo vemos pues con las autoridades, entro yo y hago entrar también al que me ayudó en la campaña, ¿no? Entonces, en este caso, ellos se protegen porque es una sociedad estamental. En este caso, digamos que los españoles peninsulares, no solo en Huánuco, sino en todas partes de las reformas borbónicas, están copando todo los espacios. Y obviamente eso va a generar poco a poco un descontento que va a terminar con estos discursos, con lo que he mencionado, haciendo que la gente se canse, ¿no? Y ahorita mismo nosotros estamos viviendo cómo es que la crisis, ¿no? Puede llevar a que la gente se canse, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en una situación difícil con las elecciones y bueno, no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Recordemos de que en los 80 también esa población que se levantó y que obviamente nosotros rechazamos totalmente, pero también fue fruto o sea, también hay que reconocer una responsabilidad de parte de los ciudadanos, ¿no? O sea, nosotros, de repente me estoy yendo un poco a la actualidad, pero en relación a Huánuco, es que en la época de Huánuco, los indígenas y los criollos se tenían que someter a lo que decían las autoridades, o sea, no hay democracia. Entonces, una de las formas más rápidas de poder lograr sus objetivos era la violencia, ¿no? O sea, hay que levantarnos para que nos hagan caso. Lamentablemente, en la actualidad ocurre lo mismo. Muchos pueblos se tienen que levantar y tiene que morir gente para que el Estado les haga caso. Y eso es lamentable, ¿no? Entonces, eso, sí, y bueno, ahora, en el caso de Durán Martel y este familiar de Tupac Amaru, sí, pues lo que pasa es que Durán Martel lo van a mandar a Ceuta, esa va a ser su condena, y se va a encontrar, ¿no? Con este personaje, y bueno, ellos van a convivir, ¿no? Ellos van a convivir. Ahora, Durán Martel le va a escribir una carta al rey, diciéndole de que él no ha querido hacer un levantamiento en su contra, lo cual era verdad, porque el levantamiento era no contra el rey, sino contra las malas autoridades, y que él estaba haciendo uso de lo que en ese momento se estaba viviendo, que eran las Cortes de Cádiz. Entonces él va a pedir que lo liberen, ¿no? Va a pedir que lo liberen utilizando la coyuntura de la época. Ahora, ¿cómo se llevó con este familiar de Tupac Amaru? La verdad yo no he indagado mucho, pero sí está el texto de Chad Walker que él ha estado investigando justamente al respecto, ¿no? Sí. Es que no hay mucha documentación en realidad sobre eso. Es un punto interesante porque Juan Bautista cuenta que Durán Martel, digamos que se constituye como una especie de preceptor, de maestro, ¿no? Cuando se encuentran en Ceuta y con él mejora sus habilidades de escritura y se sospecha que las famosas memorias de Juan Bautista tienen mucha influencia directa del propio Durán Martel, ¿no? Porque están escritas en un código ilustrado, en un lenguaje político moderno, que no era, digamos, el propio de Juan Bautista. Pero bueno, hay dos preguntas más. Una que tiene que ver un poco con la caracterización de la rebelión, creo que ya tú lo has dicho, pero quizá lo puedas repetir, si es una insurrección popular o un movimiento campesino, y vinculado a esto, si podemos entender también esta sublevación como un intento de reflotar un pacto social con la monarquía, ¿no? Un pacto social distinto, por supuesto, al que existía en ese momento. Lo que pasa es que dentro de las discusiones sobre Huánuco, ¿no? Está el famoso, como que se busca regresar al pacto de la época de los Habsburgo. Seguramente en ese sentido es la pregunta, ¿no? Lo que se llama la perspectiva de la economía moral, algo así. ¿Ya? Desde mi óptica, lo que yo puedo señalar es que sí podría haber algo, ¿no? Esto también Scarlett O'Fela lo plantea para la rebelión de Tupac Amaru, porque en la rebelión de Tupac Amaru tampoco, en realidad, pues, está el hecho de que quieren la independencia. O sea, nosotros podríamos construir, porque en realidad hubiéramos tenido nosotros
los peruanos, si hubiéramos querido, desde la historia oficial, que Marcel, tú bien lo sabes, muchas veces es en realidad eso, historia oficial, hay mucho de ficción. En la historia oficial, desde la investigación, está justamente las discusiones, donde también se habla de este pacto colonial, ¿no? O sea, Túpac Amaru quiere regresar a la etapa anterior a las reformas borbónicas, es decir, a la etapa de los Habsburgos. Entonces, en Huánuco sí hay algo de eso, quizás, ya, sobre todo en los criollos, pero lo interesante es que tanto en la reunión de Túpac Amaru como en este levantamiento, igual tienen que apelar a lo andino, ¿no? En este caso a la figura del Inca. Pero la diferencia es que el Inca de Túpac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui, es un Inca ligado a Cusco, es un Inca ligado a un linaje, y el Inca de Huánuco es un Inca sin nombre, es un Inca ligado a un hombre, pero que no tiene nada que ver con el linaje propiamente del Cusco. Entonces, es como ya un discurso que va cambiando, ¿no? De siglo a siglo, pero sin embargo, el elemento andino está. Yo no podría decir que esta rebelión es una rebelión solamente de los sectores populares, entre comillas, ya porque dentro de los indígenas también están las autoridades, están los alcaldes. Entonces, ¿qué cosa es sector popular, no? O sea, los curas también son de cierta forma autoridades, ¿no? Crespo y Castillo formaba parte de lo que vendría a ser el cabildo, o sea, no es una rebelión solo de sectores populares, es una rebelión donde participan todos y donde el punto en común es la necesidad de acabar no con el rey, sino con esas autoridades que están planteando cosas que el rey obviamente ha enviado a través de las reformas borbónicas. Y obviamente esto no hace que ellos no sean patriotas, porque hay que entender la época, o sea, la patria se va a construir en un proceso. Es más, creo que todavía seguimos construyendo la idea de patria, ¿no? Todavía en la actualidad, porque por ejemplo la independencia, tú le preguntas a la mayoría y piensan, no, nosotros nos independizaron, los extranjeros nos independizaron porque nosotros no tuvimos la capacidad de buscar, de soñar con la libertad. Y eso no es verdad, o sea, eso no es cierto, solamente que hay que justamente incentivar a ver que esta independencia es un proceso largo y que no fue fácil. Es en este momento, por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo que de repente ingresa tal candidato y nuestra forma de vivir, que lamentablemente ya hemos como normalizado la corrupción, no importa que robe, pero que haga obra, pero queremos mantener eso. O sea, muchos, la mayoría o una gran cantidad de peruanos quieren mantener eso. Y lo otro le da miedo, ¿no? De repente me da miedo a mí, le da miedo a Marcel, también nos da miedo a todos. Igual, estas personas obviamente tenían dudas, tenían miedos. Lo que conocían por 300 años era el virreinato. Entonces, pedir que rápidamente, ya que la patria, la rojiblanca, ¿no? Y todo lo demás, eso habrá sido un momento muy difícil. Realmente yo me pongo en coyuntura, en los zapatos y de verdad qué valientes, ¿no? Qué valientes en general. Y hay muchos nombres que están borrados. Y solamente nos quedamos con los líderes, pero y la población en general, que arriesgó su vida, que arriesgó lo poco que tenía, que dio ese paso de derrotar el miedo, por algo que en realidad no sabían si iba a ser mejor y que para muchos, sabemos, no fue mejor, ¿no? Porque muchas comunidades se van a quedar luego sin tierras. Y ahí está pues los iquichanos, ¿no? Esta rebelión de los iquichanos que quieren que regrese el rey. Entonces yo le digo a mis alumnos muchas veces, chicos, ¿no? Alumnos, en 1825, en Huamanga, Ayacucho, la actual Ayacucho, un grupo de indígenas o campesinos, como le quieran llamar, querían que retorne el rey. Entonces algunos dicen que antipatriotas. Pero es que patria, ¿cómo construir patria si el Estado estaba ausente? Y ellos les habían quitado sus tierras. Entonces también tenemos que considerar todo eso dentro de este proceso largo que todavía estamos, creo yo, en construcción. Bien, Marcel. Muy bien, Marisa, muchas gracias. Creo que esa última reflexión nos ayuda a iluminar el sentido del ciclo, ¿no? Porque,
Como bien has dicho tú, la historia oficial es especialista en inventar tradiciones, en simplificar los argumentos y en invisibilizar a muchos actores sociales. Y la idea de este ciclo es justamente cuestionar un poco esa narrativa común y a partir de casos concretos entender las incertidumbres, los miedos, la convergencia de múltiples tiempos políticos, culturales y lo difícil que era para esas poblaciones dar ese paso adelante en contra del orden establecido y en busca de un futuro distinto, ¿no? Y como bien has dicho, la promesa republicana todavía está abierta, todavía está vigente y falta mucho para cumplirla cabalmente. Con esa reflexión cerramos este ciclo. Nuevamente te agradecemos, Marisa, por la excelente presentación y agradecemos también a todos aquellos que nos han seguido en la transmisión en vivo. Muchas gracias y nos vemos el siguiente martes a las 6 de la tarde en este ciclo organizado por el Centro Cultural de Petro Perú, Encrucijadas del Bicentenario. Buenas noches.